Hola, uy, está muy alto, perdón. ¿Ahí está mejor? A ver, ahí. Perfecto. Muchas gracias por la introducción. Mucho gusto a todos. Vamos a empezar hablando el día de hoy de osteoporosis con el módulo de reumatología. Ok, vamos a empezar con una pequeña introducción. Después vamos a hablar de epidemiología y seguimos con un poquito de la fisiopatología, el diagnóstico, el tratamiento y vamos a hablar de las medidas no farmacológicas y de las farmacológicas. Si no se escucha bien, si alguien me quiere levantar la mano y me muevo esto, ¿va? Ok. Entonces, bueno, es importante saber que la osteoporosis es una enfermedad caracterizada por masa ósea baja y deterioro estructural del tejido óseo que provoca fragilidad ósea y aumento en la vulnerabilidad de las fracturas, sobre todo en cadera, columna vertebral y carpo o la muñeca. La fractura por fragilidad se define como toda fractura espontánea o después de un traumatismo mínimo. Esto se define como desde tu propia altura o una fractura vertebral, coxofemoral, en número, radiodistal, que sería el carpo, o conocida como fractura de Coles. En cuanto a la epidemiología, afecta a más de 200 millones de personas alrededor del mundo y 28 millones aproximadamente de estadounidenses tienen osteoporosis o riesgo de osteoporosis a lo largo de su vida. Ay. Hasta el 40% de las mujeres y el 30% de los hombres desarrollan una o más fracturas osteoporóticas a lo largo de su vida. Y la osteoporosis representa aproximadamente 1.7 millones de fracturas que requieren hospitalización en Estados Unidos y aproximadamente 2/3 de todas las fracturas vertebrales no se diagnostican clínicamente. O sea, el paciente tiene dolor crónico lumbar y no se determina la causa. ¿Qué pasa en México? En el mundo se prevé que las fracturas de cadera van a aumentar de 1.2 millones en la década de 1990 a 2.6 millones en el 2025 y 4.5 millones en el 2050, por lo que la osteoporosis debe ser prevenida de manera primaria, ¿no? Se estima que 1 de cada 12 mujeres mexicanas y 1 de cada 20 hombres tendrán una fractura de cadera después de los 50 años de por vida, con una probabilidad de riesgo del 8.5% en mujeres y 3.8% en hombres. Y la fractura de cadera tiene una mortalidad del 12 al 24% en mujeres y es más alta en hombres. Esto porque después de una fractura en hombres, los hombres suelen sentir más fragilidad, o sea, tienen síndrome de fragilidad y además pierden movilidad, funcionalidad y tienden a tener más infecciones y más necesidad de asistencia, ¿no? ¿Qué complicaciones nos va a traer siempre la osteoporosis? Y una fractura, pues pérdida de altura, esa es la principal. Es normal que nos encojamos a lo largo de la vida. 1 milímetro al año, a partir de los 35 años, es lo que nos vamos a ir encogiendo. Esto por deshidratación de la columna vertebral y nos vamos a ir haciendo chiquitos, ¿no? Pero una disminución súbita de más de 1 centímetro en un periodo mayor a un año, nos está hablando de que algo está pasando en la columna, por lo cual se están encogiendo, ¿no? Puede generar gifosis anterior, la función pulmonar se ve reducida, esto por la carga de la fractura porque disminuye la capacidad vital y hay una tasa de mortalidad aumentada y discapacidad permanente en el 50% de los pacientes que tienen una fractura osteoporótica, por lo que pues hay pérdida de trabajo, pensiones adelantadas, etcétera, ¿no? Y pues la tasa de mortalidad es excesiva del 20% comparada con la población sin fracturas de la misma edad, ¿no? ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para una fractura osteoporótica? Disminución de la densidad mineral ósea, edad, el riesgo va a aumentar arriba de los 60 años cada década, fractura previa por fragilidad, caídas frecuentes y el uso de glucocorticoides. En reumatología usamos muchos glucocorticoides, por lo que este es uno de los principales factores de riesgo que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, en resumen, pues la edad, el hipogonadismo o menopausia, factores de riesgo clínicos como el uso de glucocorticoides, alto recambio celular en el hueso, van a desencadenar un aumento en la pérdida ósea. Este aumento en la pérdida
ósea va a generar un pico inadecuado de la masa ósea. Esto va a hacer que la densidad baja y entonces va a tener un esqueleto frágil. Entonces, conclusión, fractura. ¿Y cuáles son los factores de riesgo de osteoporosis? Porque ahorita solo hablamos de factores de riesgo para fractura osteoporótica. Aquí es importante la edad, el género. Las mujeres sí se fracturan más y tienen más osteoporosis. La menopausia precoz, el tener un índice de masa corporal bajo, esto menor a 19.5, ya es un factor de riesgo para tener osteoporosis. El que tenga alguien en su familia un antecedente de osteoporosis o fractura osteoporótica, el tabaquismo, y los que son modificables serían justo el tabaquismo, el consumo excesivo de café, más de 2 tazas al día, el consumo excesivo de alcohol, más de 2 tragos al día, deficiencia de estrógenos, sedentarismo y niveles bajos de consumo tanto de calcio como de vitamina D. Entonces, tanto la edad como los glucocorticoides van a afectar la masa ósea como la microarquitectura, y entonces esto pone en riesgo a los pacientes con fracturas en la puntuación de T, y por eso es que ahorita vamos a hablar de una herramienta que utilizamos que se llama Score de Frax, en el que no nada más tenemos estos factores de riesgo que acabamos de hablar, sino que también se tiene que sumar el uso de glucocorticoides en estos pacientes. En México, pues realmente la incidencia estandarizada de edad va en aumento, sobre todo en mujeres, luego en hombres respectivamente, y la prevalencia de fracturas vertebrales para mexicanos mayores de 50 va del 19.2 para mujeres y 9.8 para hombres, ¿no? ¿Qué pasa después de la menopausia? Pues ocurre una aceleración de la pérdida ósea. Es normal que se pierda, como dije, el hueso trabecular de 2 a 3% al año y del 1 al 2% del hueso cortical. Y la pérdida ósea, pues repetimos, siempre más en mujeres. Hago énfasis porque es importante que pidamos densitometría a nuestras mujeres. Ahorita vamos a ver a qué edades. Y en hombres, 2/3 de lo que pierden las mujeres normalmente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en los hombres? En los hombres, en la actualidad, es un problema importante de salud pública la osteoporosis, porque el riesgo de fractura está presente principalmente en la fase adulta inicial. ¿Quiénes tienen más fracturas osteoporóticas? Los adolescentes, y aumenta después de los 70 años. Entonces, tenemos que cuidar a nuestros adolescentes y a nuestros mayores de 70 años. Y los hombres jóvenes tienen sobre todo fractura de huesos largos, y los hombres mayores van a tener más fracturas o de cadera o vertebrales. Y los hombres de edad avanzada que ya tuvieron una fractura de cadera tienen un riesgo aumentado, como mencioné anteriormente, de morir o de tener incapacidad permanente. Y en la fractura en hombres se produce 10 años más tarde que la de mujeres. Entonces, suponiendo que el riesgo en mujeres empieza a los 50 años, a los 60 años empezaría el riesgo aumentado en los hombres. Existen causas modificables de osteoporosis secundaria, no las voy a ver a detalles, pero vamos a dividirla en endocrinas o metabólicas, nutricionales o gastrointestinales, farmacológicas, enfermedades de depósito de colágeno y otras. Entonces, es importante determinar si el paciente tiene una causa que sea meramente primaria o una causa que sea por una enfermedad secundaria. ¿Qué pasa en nuestras enfermedades reumatológicas? Sobre todo en artritis reumatoide, lupus, espondilitis anquilosante y Sjögren, porque a todos los médicos les van a llegar los pacientes ya con un diagnóstico para cualquier dato clínico que puedan tener, una gripa, un dolor, lo que sea. Es importante saber que ellos tienen más riesgo de tener osteoporosis, nada más por la mera enfermedad metabólica inflamatoria que va a generar el recambio acelerado óseo en estos pacientes por el cuadro de artritis, entre otras cosas. La osteoporosis secundaria a glucocorticoides es lo que les comentaba del factor el score de riesgo de Frax. Ahí es donde se incluye la dosis de glucocorticoide. Esto porque la dosis mayor de 7.5 miligramos al día incrementa un riesgo de 15% de fractura mayor osteoporótica y 20% para fractura de cadera. Porque por lo que los pacientes que llevan de manera crónica usando más de 7.5 miligramos de cualquier glucocorticoide, de Flazacort, prednisona, ardozol, ajo-rey, etcétera, todo esto ya los pone en un riesgo para tener osteoporosis. Entonces, bueno, básicamente la fisiopatología la dividí en un par de diapositivas, y lo que sucede de manera fisiológica es una alteración en el recambio, en la remodelación
ósea. Nosotros tenemos de manera normal, ¿no?, nuestras células de remodelación ósea en la fase de reposo, en la fase de activación, resorción, inversión y formación. Esto quiere decir, necesitamos recambiar el hueso de manera normal. Y empieza primero con los osteocitos, que son las células del hueso, van a liberar las sustancias en la superficie ósea y van a atraer a los osteoclastos. Los osteoclastos comen el hueso, ¿no? Entonces, una vez que se llaman a los osteoclastos, se fijan en la matriz, estos son los osteoclastos, y liberan ácido que va a bajar el pH, o sea, acidifica y disuelve entonces el mineral de la matriz ósea. Esto después pasa a otra fase, que es la fase de resorción. El hueso se empieza a comer por los osteoclastos, se degrada la matriz, se desmineraliza y se deja entonces la superficie ya como ahuecada, ¿no? Y ahí es cuando llegan los osteoblastos, que son atraídos a esta zona del hueso reabsorbida, y entonces se pasa a la fase de inversión. La fase de inversión es cuando los osteoclastos empiezan a generar que los osteoblastos permanezcan en la matriz ósea como osteocitos, o sea, generando nuevas células de hueso, y los osteoclastos entran en apoptosis. Al final, la fase de formación es cuando ya estos osteocitos y los osteoblastos generaron el hueso nuevo u osteoide y rellenaron la cavidad de resorción. Eso es lo que debe pasar todo el tiempo de manera fisiológica en el hueso. Estas fases de resorción duran de 10 a 14 días aproximadamente y el osteocito se mineraliza a lo largo de 3 meses aproximadamente y se completa el ciclo de remodelación ósea, por lo que el tiempo de uso de los medicamentos para osteoporosis es de suma relevancia. Aquí, importante, pues vamos a tener otras células inflamatorias que van a estar alrededor del hueso, generando que esto que acabo de mencionar en la diapositiva previa se genere de manera normal y no haya una fase acelerada. ¿A qué me refiero? En la que haya más osteoclastos, entonces haya más resorción ósea, o más osteocitos, o más osteoblastos, o sea, tiene que estar en una homeostasis. Bueno. Entonces, lo que sucede con los glucocorticoides es que van a aumentar la resorción ósea y van a disminuir la producción de esteroides sexuales, por lo que la osteoporotegerina, que es esta celulita que tenemos acá, o esta que está acá, va a inactivar a las células que generan el osteoblasto o no la va a lograr suprimir, y entonces lo que sucede es que el osteoclasto se va a quedar ahí en el hueso más tiempo, resorcionando más. Por eso es que los glucocorticoides nos generan más osteoporosis. Entonces, pues en la artritis reumatoide y espondilitis pasa lo mismo, pero esto por factores inflamatorios, interleucinas, factor de necrosis tumoral, entre otras cosas, y entonces pasa lo mismo, la fase de osteoclastos se acelera. Entonces, bueno, ya vamos a entrar al diagnóstico. El diagnóstico de osteoporosis se hace de dos maneras. Una, fractura osteoporótica es igual a osteoporosis. ¿A qué me refiero? Toda fractura de cadera, toda fractura vertebral, toda fractura de carpo húmero ya es osteoporosis, independientemente de la edad. Y la otra es que exista una disminución en la densidad mineral ósea o que con una osteopenia, con el score de FRAX, tengamos una puntuación de riesgo de más del 3% para fractura de cadera o más del 20%. Ahí ya se determina que es osteoporosis y entonces, ¿a quién le vamos a hacer la densitometría? A toda mujer postmenopáusica o más de 50 años y a cualquier mujer u hombre premenopáusico de menos de 50 años, pero que haya tenido ya una fractura por fragilidad o que use glucocorticoides o tenga una puntuación de Z, porque la densitometría, de acuerdo a la edad, vamos a ver el T-score o el Z-score, que ahorita lo voy a explicar. Y con eso, esa es la edad o la causa por la que pediríamos una densitometría. Entonces, viendo esto, el T-score sería mayor a -1, es normal, o sea, de positivo a -1. De -1 a -2.5 es osteopenia y menor de -2.5 es osteoporosis. ¿Y en dónde se pide la densitometría? La densitometría podemos hacerla de columna vertebral, fémur, y en caso de que tenga prótesis de cadera, se pide de radio 33, que sería el esqueleto periférico, y esto miden 1/3 del antebrazo, y falanges, calcáneo o tibia es menos frecuente, pero también se puede solicitar por cualquier otra causa de que no haya antebrazo, entre otras, ¿no?
La indicación sería justo esta, o que exista hiperparatiroidismo o en pacientes obesos. Ahí es donde pedimos radio 33 y no pedimos columna y cadera. ¿Cuál es la estimación de la pérdida? Se sabe que cuando un score de riesgo, un score de T-score está en -1, tenemos ya un porcentaje 2 veces aumentado. Cuando estamos en -2, tenemos un porcentaje 4 veces aumentado y el porcentaje de pérdida es del 24%. Cuando está en -3, el porcentaje es del 36%, y cuando está en -4 es casi el 50% y tiene más de 16 veces riesgo de fractura. Entonces, el Z-score, ¿cuándo lo usamos? El Z-score lo usamos cuando mujeres están premenopáusicas o en hombres menores de 50 años. El Z-score es distinto al T-score, o sea, el puntaje no se evalúa igual y aquí hay o no hay. ¿A qué me refiero? El T-score, discúlpenme, el T-score cuando es menor o menos, o sea, a -2, se define por debajo del rango esperado para la edad. Y cuando es mayor a -2, está dentro del rango esperado. Entonces, si tienes menos de -2 es osteoporosis, si tienes más de -2 no es osteoporosis. O sea, por eso, a eso me refiero con el sí o no. Esto es una densitometría, esto es lo que tendríamos que ver y solo quiero que sepan que las densitometrías también pueden estar mal. Las densitometrías no deben de tener modificación en las líneas, así el paciente tenga escoliosis. Ajá. Esto es una mala densitometría, no es evaluable, no es valorable, se tiene que repetir. Y aquí, cuando tenga mucha escoliosis, yo les recomiendo que mejor pidan radio 33. Y entonces así salimos de dudas de osteoporosis y cadera, ¿no? El score de FRAX evalúa lo ya mencionado, el uso de glucocorticoides, el ser mujer, el tener un antecedente de fractura de cadera, el tener osteoporosis secundaria, el tener un índice de masa corporal bajo, la edad, el consumo de tabaco o no y el consumo de alcohol o no. El riesgo de osteoporosis inducido por glucocorticoides se modifica y entonces cuando el paciente tiene glucocorticoides es importante que siempre evaluemos FRAX y que tomemos en cuenta que el factor de riesgo o los adultos, o sea, que el factor de riesgo ya es en menores de 40 años. O sea, siempre a todo paciente que tengan ustedes con menos de 40 años que use glucocorticoide, pídale una densitometría porque es muy probable que ya tengan osteoporosis. Y pues las indicaciones básicamente para pedir una densitometría es esta. Edad mayor a 65 años en mujeres o más de 70 en hombres, a todos. Deficiencia de estrógenos con más de un factor de riesgo de osteoporosis, los ya mencionados. Deformidad o fractura u osteopenia vertebral por radiografía, o sea, que veamos ahí la disminución parcial, sabemos que no se mide así, pero que se pueda ver más oscura en la radiografía. Hiperparatiroidismo primario, la terapia con glucocorticoides de más de 5 al día durante más de 3 meses y para monitoreo de la respuesta a un medicamento. O sea, si ya iniciamos antirresortivos, entonces se tiene que pedir de manera regular la densitometría. ¿Cuál es el tratamiento? Vamos a empezar por las medidas no farmacológicas. Es muy importante tener una dieta equilibrada, esto con unas proteínas de 0.8 gramos por kilo, consumo de alcohol no más de 2 bebidas al día o una bebida de 120 mililitros de vino o 30 mililitros de licor o 260 de cerveza. Evitar el tabaquismo o la ingesta de cafeína de no más de 2 tazas al día o de 8 a 12 onzas. Ejercicio regular con pesas. Esto es muy importante. Es muy fácil decirle al paciente que se vaya a caminar. El hueso se fortalece haciendo pesas, haciendo ejercicio de fuerza. No quiero que el paciente se vuelva fisicoculturista, pero es importante que agreguemos pesas. A mis pacientes yo les agrego polainas, o sea, que se pongan en los pies un poquito de peso cuando salen a caminar o que salgan a caminar con pesitas de 2 libras, ¿no? Y así no le estoy diciendo que haga fuerza porque aumenta el riesgo de que se lastimen, etcétera, pero ya estamos agregando un poquito de kilos al caminar o al hacer un ejercicio aeróbico. Y la prevención de caídas. Siempre, siempre muy importante preguntarle al paciente a qué hora orina en la noche, si se para a orinar en la noche, si se para, cuántas veces, y entonces tenerle iluminado los pasillos, las escaleras, entradas, colocar alfombras para que no se resbalen, evitar que haya derrames de líquidos, etcétera, porque entonces el síndrome de caídas también aumenta el riesgo de una fractura y no sabemos si el paciente tiene o no osteoporosis, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que todos los pacientes deben de tomar, todos, ya pasando las medidas farmacológicas, todos vitamina D y calcio. Todos necesitan reducir los factores de riesgo modificables, tabaquismo, consumo de café, etcétera.
Todos tienen que hacer ejercicio 5 veces por semana y todas estas estrategias son para minimizar el riesgo de caídas. O sea, siempre va sumado a el calcio, la vitamina D, dejar de fumar, el consumo de café, etcétera. Entonces, ¿a quién le vamos a dar tratamiento farmacológico? A todos los que tengan menos de -2, a todos los que tengan historia de fractura de fragilidad, a todos los que tengan el FRAX mencionado y a todos los mayores de 40 con osteopenia según las pruebas de densitometría por Z-score. ¿Qué sabemos de los estrógenos? Esta diapositiva realmente la agregué para decir qué es lo que ya no se usa. Los estrógenos inhiben la resorción ósea y están acompañados de progestina, que estimulan el endometrio. Tienen efectos extraesqueléticos y la recomendación actual solo es para el alivio de los síntomas de la menopausia en dosis baja y necesaria y durante el menor tiempo posible. O sea, ya no usamos estrógenos o raloxifeno o estos análogos en pacientes con osteoporosis. Usamos ya antirresortivos o ahorita vamos a entrar a los siguientes. Normalmente efectos adversos de esto pues es dolor mamario, sangrado uterino, aumenta el riesgo de cáncer de mama, otras neoplasias y hay moduladores selectivos de los estrógenos que pues van a ayudar pero en otras razones. No estoy diciendo que no les van de tomar nadie, sino que para osteoporosis no se usa. ¿Y qué nos puede funcionar? Y tiene respuesta como en la literatura está todavía no puedo decir que sí, pero no puedo decir que no. La calcitonina. La calcitonina suele ser de salmón, es recombinante, pero viene en aerosol o nasal e inyectable. Está aprobada por la FDA y la dosis es de 100 unidades. Normalmente no la tenemos. Y la dosis nasal es de 200 unidades. La contraindicación es hipersensibilidad al fármaco y produce un aumento mínimo de la densidad mineral ósea en la columna en mujeres cuando se usa por más de 5 años. Entonces es mucho tiempo y se prefieren otras terapias. ¿Cuál es la dosis de calcio que le tenemos que dar a nuestros pacientes? Viene por edad. Es importante que sepamos que si estamos hablando de posmenopausia, las mujeres y hombres van a tener que usar más de 1000 de calcio. Esto tomando en cuenta que en la dieta hay calcio, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros en nuestros medicamentos? Hay carbonato de calcio y citrato de calcio. ¿Cuál podemos usar en pacientes con litiasis? Porque esta es una pregunta muy frecuente de yo tengo piedras en los riñones, ¿no me puede dar calcio? Se puede usar citrato de calcio en los pacientes con litiasis renal. Y es importante que sepan que del calcio que está aquí, el calcio elemental es el 40%, pero del citrato es menor. Entonces, aunque se lo puede dar, sí es menor y se le incentiva al consumo de calcio en la dieta de manera normal, ¿no? Y por supuesto que se tiene que investigar la causa de por qué tiene litiasis renal. Ahora, los antirresortivos. Los antirresortivos son una familia que pueden ser bisfosfonatos, denosumab, los estrógenos que ya mencionamos, y los derivados de vitamina D como la calcitonina. Y existe otra familia que son los anabólicos. Los anabólicos, nada más mencionar que los usamos más en pacientes con fracturas asociadas a glucocorticoides. Normalmente no es una terapia que van a dar ustedes. Nos vamos a centrar más en la parte de los bisfosfonatos y lo que van a hacer es que van a disminuir la fase que expliqué del remodelado, van a generar una en los antirresortivos. Y los anabólicos me ayudan en dos cosas, en la formación del modelado óseo, o sea, si nos regresamos a la fisiopatogenia, en esta parte en la que los osteoblastos se pegan y se empieza a adherir el osteocito y se forman células nuevas en el hueso, y un incremento en el remodelado óseo y el balance positivo del remodelado, o sea, va a haber más formación que deformación o resorción, ¿no? Y el mecanismo de los bisfosfonatos es bloquear como tal la síntesis de ciertas sustancias en el cuerpo que sirven para que la supervivencia de los osteoclastos y la función de los osteoclastos sea adecuada. Entonces hacen igual como una respuesta positiva, una respuesta negativa, o sea, bloquean esta parte y entonces la resorción es menor y porque no hay tanta formación y función de los osteoclastos. ¿Cuáles son los que usamos? Tenemos 3 familias, las de primera generación, segunda y tercera. Nosotros solemos tener alendronato, que es de segunda generación. Su potencia es muy buena, es de 100 a 1000 de potencia, pero realmente se tiene que usar por 5 años. Todos los orales se tienen que usar por 5 años por lo menos. Y los intravenosos, que sería como el ácido zoledrónico, son mucho más potentes, o sea, 10,000 veces de potencia,
disminuyen las fracturas en un 35%, o sea, el riesgo de fractura, las fracturas no vertebrales en un 25% y las fracturas vertebrales en un 50%, por lo que es nuestra mejor opción, pero es muy importante que sepamos cuáles van a ser los efectos adversos que nos va a traer este medicamento. Primero, gastrointestinales, la intolerancia es importante, da mucho reflujo, es importante decirle al paciente que se tome en ayuno, con 2 vasos de agua, en posición recta, porque si no, el reflujo es el síntoma principal. Hay reacciones en fase aguda cuando es intravenoso, puede dar fiebre, dolor muscular, síntomas como de gripa, y poco frecuentes, pero pasa, sobre todo en los genéricos, la verdad, no soy muy de decir patente o genérico, pero les da más dolor articular. Y raras es inflamación ocular, osteonecrosis de mandíbula, por lo que es muy importante decirle al paciente antes de que empiece un antirresortivo que vaya a limpieza bucal. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo para tener osteonecrosis de mandíbula, que ahorita voy a mostrar una imagen, pero literal es un hoyo en la mandíbula, son principalmente tener caries o infecciones en la boca de repetición, gingivitis, etcétera, ¿no? ¿Cuáles van a ser contraindicaciones? Pues hipersensibilidad, que los fármacos orales no nos permitan por alguna anomalía esofágica o algún problema de vaciamiento o incapacidad para mantenerse erguido. Por eso es muy importante decirle al paciente que tiene que estar erguido. Y, por supuesto, que la tasa de función renal sea menor a 35. Ay, aquí se me superpuso un poquito, perdón. Los criterios, ¿qué puede pasar con los? Es súper poco frecuente, pero es importante que lo sepan. Puede haber fracturas atípicas de fémur posterior al inicio de bisfosfonatos. Estas fracturas lo que hacen es como un bump o como un, no sé cómo decirlo, como un crecimiento en el hueso y entonces la fractura es hacia afuera en vez de ser hacia adentro. Se dan cuenta como en esta imagen se observa como que creció el hueso y es justo por este balance que hace de menor supervivencia de los osteoclastos y entonces hay más formación de hueso y entonces se fractura como hacia afuera, ¿no? Es poco frecuente, pero es un efecto adverso que hay que conocer, sobre todo cuando los pacientes te dicen es que traigo mucho dolor en la pierna después de haber iniciado los antirresortivos. Y esta es la osteonecrosis, este es el hueso de la mandíbula que se perforó tal cual y aquí también se puede observar bien cómo se hizo el hoyo. Es un hueso literal expuesto en la región maxilofacial y no cicatriza hasta después de 8 semanas o 3 meses, como dijimos que tarda el tiempo en cumplir la fase completa de la formación de hueso. Y lo más importante, hay que hacer vacaciones de los bisfosfonatos. No se usan para siempre. Después de 3 años de ácido zoledrónico se tienen que parar. Después de 5 años de alendronato y vandronato, los orales, cualquier oral, se tiene que parar. ¿Se para? ¿Cuánto tiempo? Realmente no puedo determinar como tal el tiempo. Tenemos pacientes que les haces densitometría y la densitometría sigue saliendo con osteoporosis significativa, entonces nos esperamos un año, seguimos con calcio y vitamina D o valoramos cambiar a otro antirresortivo como lo es denosumab o a los anabólicos como el teriparatide, entre otros. Y se puede reanudar el tratamiento si hay fractura o pérdida significativa de la densitometría. Podemos llegar a extender en ciertos pacientes hasta 6 años las vacaciones de los bifosfonatos. Y se cambia a lo que mencioné, otro antirresortivo o un anabólico. El denosumab, lo siento nuevamente, el denosumab es un anticuerpo monoclonal, es un antirresortivo también y reduce la diferencia de las células precursoras de los osteoclastos maduras y entonces esto genera que haya menor fracturas de cadera hasta un 40%, menores fracturas vertebrales hasta un 68%, por lo que el día de hoy el denosumab es el antirresortivo más potente incluso que el ácido zoledrónico y los otros bisfosfonatos que mencioné. Entonces lo usamos o lo preferimos en aquellos pacientes que han sido como constantemente con uso de bisfosfonatos y no hemos logrado la meta, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos del denosumab? Son poco frecuentes, pero puede haber erupción cutánea, sobre todo en la zona de aplicación. ¿Cómo se mejora esto? Hay que pedirle al paciente, porque se refrigera, que deje fuera del refrigerador media hora su inyección y ya después se la pone, porque es como el frío genera que hagan como esta respuesta cutánea alrededor de donde se inyecta. Como es subcutánea, puede ser en la pancita, en la parte de atrás de los brazos, en las piernas o muslos. Y las contraindicaciones siempre van a ser el embarazo, que haya hipocalcemia significativa, hipersensibilidad,
Y pues otra vez, en este caso, existe el riesgo de osteonecrosis. Como ven, el riesgo es del 0.001% al 0.15%. O sea, sí realmente es muy bajo, pero sí pasa, ¿eh? Y el riesgo se mantiene hasta por 10 años después de que hayan suspendido los antirresortivos. Y aumenta el riesgo de fracturas al suspender el denosumab los primeros 12 meses. Esto hago énfasis demasiado, ¿por qué? Porque pasa que nuestro paciente empezó el denosumab, se puso una dosis y luego ya no se lo autorizaron. Y entonces, esto es lo que pasa. Se fracturan más y entonces hay más riesgos, ¿no? Hay que por lo menos completar el año, el primer año del denosumab. El ideal es completar los 3, pero bueno, si no, se puede hacer esto. Y los anabólicos lo que van a hacer brevemente es que son unos agonistas de las hormonas paratiroides. Tenemos 2, abaloparatide y teriparatide, y su indicación es cuando hay alto riesgo de fractura o han fallado a primera línea, ¿no? El teriparatide normalmente, como mencioné, lo usamos en osteoporosis inducida por glucocorticoides y en osteoporosis en hombres, que como sabemos es menos frecuente. Y la dosis va de 80 microgramos al día y el teriparatide 20 microgramos al día. Viene el dosificador en la plumita y ellos solitos se la ponen. También ya saben, hay que explicarles cómo. Y se ha demostrado que la teriparatide tiene un efecto preventivo sobre las fracturas vertebrales, pero no sobre las no vertebrales. Entonces lo usamos más en aquellos pacientes con fractura vertebral. Efectos adversos, calambres, hipotensión ortostática, pero es poco frecuente, que haya hipercalcemia leve, y las contraindicaciones es en niños, en pacientes con enfermedad ósea como tipo Paget, hipersensibilidad, nefrolitiasis, radioterapia o implantes que afectan el esqueleto y antecedentes de neoplasias o metástasis óseas, y la duración máxima, este es el que se usa menos tiempo, es de 2 años. ¿Qué pasa con los pacientes menores de 40 años? Hay que ver el riesgo y de acuerdo al riesgo, bisfosfonatos. En algunos pacientes usamos teriparatide por el riesgo aumentado por edad, sobre todo en aquellos que son secundarios al glucocorticoide. Y estas son las guías. Básicamente es lo que acabo de decir. Lo que dicen las guías es, de acuerdo al T-score, fractura de fragilidad o el FRAX, con alta probabilidad, entonces empezamos con un antirresortivo, alendronato, denosumab, risedronato, etcétera, y puede haber terapias alternativas. Reevaluamos la respuesta al tratamiento y el riesgo de fractura a los 2 años, nuevamente desintensitometría. Si está estable y sin fracturas, consideramos tomar el Holiday de los bisfosfonatos. Si la progresión de la pérdida ósea aumentó o hubo otras fracturas, valoramos factores que conduzcan a la respuesta subóptima. O sea, a lo mejor el paciente está fumando un chorro, a lo mejor el paciente toma mucho café, trae deficiencia de vitamina D y nadie lo ha suplementado, está con dosis de glucocorticoides y no se les ha podido bajar, etcétera. Y cambiamos a otro antirresortivo, sobre todo cambiamos cuando estuvo con oral a inyectable o al subcutáneo o ya a los anabólicos. Y cuando hay muy alto riesgo de fractura es igual, o sea, usamos antirresortivos, pero ya nos vamos directamente a denosumab o a anabólicos. Hay que reevaluar estos pacientes anualmente y nuevamente tenemos estas opciones, ¿no? No mejora, cambiamos de denosumab a romosozumab o de romosozumab o de ácido zoledrónico a denosumab o a los anabólicos. Y esto muy importante, siempre continuar hasta que el paciente ya no esté en alto riesgo. La terapia es secuencial con agentes antirresortivos orales o inyectables. La terapia es secuencial con un agente antirresortivo oral o inyectable. O sea, si no funciona, te vas a lo que sigue. Y si está estable, se continúa el tratamiento durante 6 años. Si la pérdida ósea progresa o hay fracturas recurrentes, hay que cambiar sí o sí a anabólicos. Ya para terminar, lo más importante de todo esto es que queremos prevención primaria. Queremos pacientes que no tengan osteoporosis, que ni siquiera lleguen a osteopenia. Entonces, hay que identificar a los pacientes con riesgo de caídas, hay que evaluar el riesgo de caídas, hay que evitar el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol, hay que pedirle a los pacientes que se ejerciten y que hagan ejercicio de fuerza. Esto ahorita, pues ya hay más información y cada vez va a haber más. El ejercicio de fuerza es lo que hace que no haya osteoporosis y osteopenia. Y pues si ya hay la adherencia a los medicamentos anti-osteoporosis, ¿no? La osteoporosis es un problema de salud pública que representa una alta morbilidad y la prevención es la clave para disminuir el riesgo de fracturas, por ende la alta discapacidad
y el uso de glucocorticoides en reumatología representa una causa súper importante de osteoporosis secundaria, siendo realmente un desafío y la detección temprana indispensable. Muchas gracias.